Y una vez dicho todo esto, es decir, ya que tengamos a nuestros maestros revisados y evaluados en términos de su salud y de su nivel de riesgo, entonces sí les vamos a presentar ya en este momento lo que van a ser las etapas de presencialidad educativa. La va a presentar el secretario de Educación, recordándoles que estamos actualmente en lo que hemos denominado la etapa 1, pero vamos a explicar en qué consiste ya con más detalle el cierre de esta etapa para entrar en las 3 etapas que la Mesa de Educación nos ha propuesto para el regreso a la presencialidad. Con gusto, gobernador. En ese sentido, reiterar que la etapa 1 es la que empezamos a vivir a partir del 24 de agosto. Decir también que en el verano ya se estuvo operando guarderías con muy buenos resultados, no hemos tenido incidentes mayores. Se operó también la educación media superior, sobre todo la tecnológica, la semiescolarizada y las que requieren de laboratorios, también sin novedades. La educación superior también estuvo operando y en ese sentido nos preparamos para la etapa 2. Y hay que decir también aquí que no tenemos registro de ningún otro estado en la República que haya hecho este esquema de presencialidad en las escuelas. Nosotros abrimos las escuelas para entregar útiles y mochilas, abrimos las escuelas para tener las asesorías presenciales. Muchos maestros y escuelas hicieron uso de este recurso y también, afortunadamente, por el cumplimiento de los protocolos que se publican a tiempo, se instruye al respecto, ha logrado que no tengamos una dispersión de la enfermedad no deseada. Esta es la etapa 1. Que está en curso actualmente y hasta ahora ha dado muy buenos resultados. No tenemos ningún problema detectado en ese sentido. Cambiamos la lógica de tener las escuelas cerradas a piedra y lodo, como dicen, por un esquema que fuera poco a poco, permitiéndonos tener algún contacto con los niños. Va funcionando muy bien. Aquí tienen en pantalla en qué consiste la etapa 1. Esa está en marcha y lo que vamos a anunciar ahora, que fue definido ya, es lo que sería la etapa 2. Déjame regresarme. Etapa 2. Sí, y en ese sentido la hemos denominado el inicio a la presencialidad. Consiste en asesorías y seguimiento académico a cada uno de nuestros alumnos, acudiendo la mitad del grupo 4 días a la semana. La otra mitad del grupo acude otros 4 días de la siguiente semana. ¿Esto qué significa? Evidentemente que vamos a poder atender cada 15 días al 100% de toda la población educativa, que hay que recordar que en Jalisco en educación básica asciende a 1.7 millones de alumnos, más otros 400,000 alumnos de educación media superior, y si sumamos lo de superior estamos hablando de 2.4 millones de personas. El hecho es que el maestro va a tener la oportunidad de tener los recesos en viernes, de tal manera que pueda preparar su estrategia educativa. Otro elemento muy importante que fue consenso con el sindicato, mientras esté la segunda etapa presencial, ya la etapa en línea deja de ser obligatoria la atención del maestro en plataformas, de tal manera que solo se pueda dedicar a estos bloques de 15 días. El tiempo que permanecen los alumnos es muy importante, lo hemos extendido lo más posible, solo quitamos el tema de consumo de alimentos, de tal manera que el riesgo también se pudiera reducir. Y esto se ejemplifica en preescolar con actividades por día de 2.5 horas, en el caso de primaria 3 horas y en el caso de secundaria 4 horas. Ahí hay consideraciones especiales con procesos de 15 minutos dedicados a la higiene y a la desinfección de los espacios de trabajo y de las zonas comunes, y por supuesto con estos números garantizamos que en cada aula el promedio de alumnos vaya entre 20 y cuando mucho 30 alumnos por cada grupo. Sí, ahí me gustaría nada más comentar que justamente esa estrategia que son bloques de 15 días donde van 4 días y luego descansan la siguiente semana y el viernes y el fin de semana, permite cortar cadenas de contagio. Es decir, si hubiera habido un caso en esa aula, va a permitir que el niño o la niña pueda estar en su casa mientras que pudiera desarrollar síntomas y eso evita que contagie a sus otros compañeros de grupo. También es importante decir que al ser el 50% de la matrícula permite una especie de cápsulas porque los recesos son escalonados, no se van a mezclar con los otros niños de las otras aulas. La propuesta precisamente de este esquema de 50% de la matrícula por grupo fue propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Educación.
Y entonces, pues nada más recapitulando, el regreso a la presencialidad se va a dar con la mitad de los grupos asistiendo 4 días seguidos la misma semana y la otra mitad la siguiente semana. Preescolar estarían los niños 2 horas y media en clases, primaria 3 horas, secundaria 4 horas. El tope máximo en cada aula podrá ser 30 alumnos máximo. Entonces, con este diseño es que se definió la etapa 2 que ayer fue aprobada. Vamos a explicar ahora lo que sería la tercera etapa de transición. Sí. Perdón. Sí, es la que hemos llamado intermedia, es decir, antes ya del regreso normal a clases, primero es la etapa de inicio de la presencialidad y siguiente es la etapa de la intermedia, que tiene ahí un error ahorita en el título, ahorita se lo cambiamos. Esta, etapa 3, es la que hemos denominado etapa intermedia. ¿Nos la explicas, Juan Carlos, por favor? Sí, con todo gusto. Obviamente cada una de las etapas tiene un fin académico, un fin pedagógico. En el caso de la primera es donde nos vamos a concentrar en esos bloques de 4 días seguidos de lunes a jueves a trabajar esquemas de diagnóstico, de regularización, de reintroducción o volver a presentarles a la escuela, a los niños, a sus maestros. Hay todo un plan en ese sentido. En esta siguiente etapa, en la etapa 3, estamos hablando ya de un acompañamiento pedagógico de actividades académicas regulares, es decir, ya estamos hablando de clases. El aforo y la frecuencia es del 100% de la matrícula, pero ahí dividimos a la escuela en un 50%, es decir, van a ir unos grupos, unos grados, 4 días a la semana. Nuevamente regresamos a esa presencialidad ya con clases, con unos horarios de jornada extendidos. En ese sentido, vamos a tener en preescolar 3 horas, en primaria 4 horas y en secundaria 5 horas. Aquí también hay consideraciones especiales, estamos hablando de espacios de 10 minutos para la higiene, para la desinfección de áreas comunes, tanto dentro de las aulas como fuera de las aulas, y estos periodos de receso de 20 minutos en exteriores. Como ustedes saben, cada vez se entiende mejor cómo se propaga la enfermedad y los espacios ventilados es lo deseable, y en ese sentido estamos protegiendo a los maestros. Siguiente, por favor. En el caso de la educación media superior, evidentemente también tienen estas 3 etapas. La primera ya la estamos viviendo, que también comenzó el 24 de agosto. Los bachilleratos, entonces, en la segunda etapa, tienen como actividades, ya también con el 50% de los alumnos a la vez, es el trabajar en las materias que requieren instalaciones como talleres y laboratorios, la atención al rezago educativo, producto de un diagnóstico concreto, y el acompañamiento pedagógico. Sobre las jornadas que estarán trabajando las preparatorias, sobre todo las preparatorias que dependen del gobierno del Estado. Hay que recordar que el sistema educativo de bachilleratos en Jalisco es muy amplio. Prácticamente la mitad del sistema sigue las normas que marca la Universidad de Guadalajara, los bachilleratos incorporados a la universidad también. En el caso de las instituciones educativas federales de bachillerato, hemos hablado con el subsecretario federal y se van a adaptar a las propuestas que hace el gobierno del Estado para que tengan etapas con estas características y, por supuesto, las que directamente dependen del gobierno del Estado, que son alrededor de 71,000 alumnos, seguirán estos horarios, que son en preparatoria. En el horario matutino será de 10 de la mañana a 13 horas, en el horario vespertino de 15 horas a 19, la frecuencia será 4 días a la semana, irán una semana sí y una semana no, para que vaya el otro 50 del grupo, evidentemente, y tenemos también consideraciones de un máximo de 30 personas por aula. Hay que aclarar aquí que estas son disposiciones generales. Si en alguna escuela sus aulas son muy pequeñas, la comunidad educativa tendrá la facultad de hacer estos ajustes para que puedan cumplir con los requerimientos de metros cuadrados por alumno. Los recesos serán de 15 minutos precisamente para la higiene y cada 2 horas serán los mismos, de tal manera que se puedan escalonar los grupos, y aquí reiteramos el evitar el consumo de alimentos para disminuir el riesgo. En la etapa 3 estaríamos con una actividad ya incluidas las actividades deportivas, los talleres artísticos y culturales, las actividades extracurriculares con las limitaciones prudentes. El aforo sería del 100% de los grupos y también tendrían una jornada disminuida como en la etapa 2. Aquí acudirían toda la semana y se darían también estos espacios para la higiene.
Todas estas fechas evidentemente quedan por definir, pero ya la estrategia nos permite hacer los protocolos, comunicar y capacitar a todo el sistema educativo. Sigue ahora educación superior. Vale la pena decir que en el caso de educación media superior, como lo dijo Juan Carlos, y ya informado también Alfonso, como lo dijo Juan Carlos, en el caso de educación media superior en las prepas, estamos en total sintonía con la Universidad de Guadalajara, estamos homologando los criterios y también con las preparatorias privadas, que es uno de los esfuerzos que estamos haciendo. Es decir, aunque cada quien tiene su margen de maniobra en función de las estrategias específicas, hemos acordado que este modelo es el que va a orientar las decisiones en los planteles, tanto públicos como privados del Estado. Entonces, para educación superior, Alfonso, ¿cómo va a ser el esquema? En el caso del sistema que tiene el gobierno del Estado bajo su responsabilidad. Como ustedes podrán observar por la presentación anterior, una gran cosa que ha pasado en la mesa de educación es que se han dividido también por comités en cada uno de los niveles educativos y entonces han tomado las medidas de acuerdo a las características de la educación básica, de la educación media superior, y lo mismo hicimos en educación superior. En educación superior hay universidades autónomas, como fue mencionado la UDG, hay algunas particulares que también son autónomas, tienen diferentes calendarios, unos inician en agosto, otros hasta septiembre, algunas son semestrales y otras cuatrimestrales. Entonces, logramos también por consenso establecer los siguientes criterios. Desde agosto establecimos lo que sería el equivalente a la etapa 1 y 2 de los otros niveles y se aprobaron algunas actividades presenciales, como vienen listadas ahí, de inducción a la universidad para alumnos de primer semestre, de laboratorios o aquellas materias que requieren equipamiento especial, que solamente lo hay en la universidad y que por lo tanto era necesario acudir ahí, de procesos de titulación, como puede ser el servicio social o la práctica profesional, que si no también se nos retrasan y no se gradúan a tiempo, exámenes finales, etcétera. La diferencia fue que nos ajustamos al calendario oficial de cada institución educativa y por eso integramos la etapa 1 y 2 desde agosto. Las limitaciones, además de que vienen muy establecidas en el protocolo de sanidad, es que solamente pueden estar presentes en la universidad en un día del 20 al 30% máximo, según las características de su matrícula, para evitar conglomeraciones demasiado grandes. Y la obligatoriedad en estas etapas es opcional para los alumnos, es decir, pueden seguir estudiando a la distancia y las universidades tienen que cumplir con los protocolos. Para la etapa 3, lo que se está pensando es incorporar más clases, no solo las de laboratorios, en el modelo híbrido, parte a la distancia, parte presencial, y además incorporar algunas actividades estudiantiles, culturales y deportivas limitadas, y que podamos permitir el 50% de la matrícula total por día. Además, los protocolos van a seguir actualizándose, pero van a seguir siendo en donde se establezcan las medidas más precisas de prevención y de atención a todos los temas relacionados con la pandemia. Esa es la explicación de educación superior.